Hola y bienvenidos a otro video sobre el título del video. Por lo general, siempre todos mis videos tienen que tratar sobre Promised Neverland y obviamente este no es la excepción. Pero en este video en específico quiero tratar un tema del cual mucha gente me ha preguntado y pensé que era bueno que yo hiciera un video sobre eso. La razón por la que yo estoy, la razón en específico por la que a mí me gusta mucho de Promised Neverland se resume a el pasado. Regresemos al 2017, que fue un año ¿cómo decirlo? Fue un año bastante complicado, o al menos para México lo fue. Que podría decirse que, como ahorita estamos en el 2020, es un 2020 pero pequeño. Al principio del 2017, nuestro país, que ya saben que yo soy de Tacolandia, o sea, México, nuestro país se vio en problemas que la verdad es que no recuerdo por qué fueron exactamente esos problemas, pero alguien tuvo la maravillosa idea de empezar a hacer saqueos masivos, y ustedes saben que ese tipo de acciones son contagiosas y muchas personas a lo largo del país decidieron copiar esas acciones, y obviamente ese tipo de consecuencias llegaron a mi ciudad, a lo que obligó a que muchas personas se atrincheraran en sus casas y pudieran defenderse ellas mismas, porque no solo se trataba de saqueos masivos en las tiendas, sino que también se trataba de personas que se metían a las casas. Y presiento que las mismas personas que se van de rumba o se van de antro durante la pandemia son las mismas personas que alguna vez saquearon las tiendas por gusto. El punto es que obviamente yo en esa época estaba empezando mi último año de la tercera carrera universitaria que estaba haciendo en ese momento, y yo ya estaba lo suficientemente estresada porque ese año tenía que presentar mi tesis, tenía que presentar mis proyectos y muchas cosas más. Tenía tareas hasta el cuello. Y no solamente si eso fuera suficiente, también tenía que cuidar de mi familia, tenía que hacer el aseo, tenía que trabajar lo poquito que pudiera y tenía que hacer con los gastos de la casa. Debido a esto, pues yo tenía un estrés emocional bastante fuerte. Y pues qué pasó, que debido a los saqueos, pues obviamente era algo que al menos en mi propia vida no había experimentado, y debido a esto pues yo era una persona bastante miedosa. Lo que pasó fue que todos los vecinos de mi cuadra, de mis alrededores, se unieron, hicieron una protección vecinal, y incluso llegué a conocer vecinos que nunca había visto en mi vida. Y debido a esto, pues una vecina se acercó a mí y pues me vio como un chihuahua temblando con un machete, porque pues yo tenía miedo. Porque desgraciadamente en ese tiempo yo vivía sola con mi abuelita de 89 años. Entonces, aún sigo viviendo con mi abuelita, pero ahora mi mamá vive con nosotros, así que ya no me siento tan sola, tan desprotegida. Pero imagínense ese panorama de estar con una señora mayor y luego estar tú y tener que protegernos a las dos sobre cualquier cosa que pase. Pues fue un estrés bastante fuerte en el momento, aparte de que las rondas vecinales duraron hasta altas horas de la madrugada. Entonces, debido a esto, mi nivel de estrés empezó a subir un poco más. De ahí, si avanzamos unos meses, tenemos el mes de septiembre el mes de
agosto y septiembre, si no mal recuerdo. En esos meses fueron 2 terremotos consecutivos que, si ustedes recordarán, nosotros estamos en el Círculo de Fuego, que es una red de placas tectónicas que se mueven prácticamente todos los días. Y obviamente los lugares que más tiembla pues es en Oaxaca, en Guerrero, en la Ciudad de México o el Valle de México, que básicamente eran lagos y pantanos que vinieron los españoles, y como ellos no estaban acostumbrados a los terremotos, vinieron y los taparon y construyeron una ciudad ahí. Entonces, cuando tiembla, obviamente esas ciudades el terremoto se siente casi 10 veces peor que lo que realmente es el terremoto. Pero debido a que estos 2 terremotos fueron extremadamente fuertes, o sea, realmente lo fueron, porque en el lugar en el que yo vivo no se sienten terremotos, no es algo normal, es algo raro. Entonces fue un poco traumático esa experiencia. Y a todo esto se le agrega que yo tenía que aprender a conducir obligatoriamente, tenía que hacer muchos papeleos, tenía que ir a Hacienda, tenía que ir a muchos lugares. Entonces todo eso se concentró en mí, a lo que dio lugar a un trastorno de ansiedad. Y yo no sabía que era el trastorno de ansiedad, sino que simplemente yo desarrollé una especie de síntomas que eran como taquicardia, que sentía que me iba a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden buscarlo en Google, trastorno de ansiedad. El punto es que pasé casi como 3 meses sin saber qué era exactamente el trastorno de ansiedad, hasta que llegó un día en donde me harté y busqué mis síntomas por internet, y al final pues encontré eso, que era trastorno de ansiedad. Entonces al final decidí ir con un psicólogo y un psiquiatra. Y sí, efectivamente, mis síntomas, mis estudios médicos, todo estaba en orden, pero mi sintomatología decía lo contrario. Entonces el psiquiatra pues dio el veredicto final de que yo tenía trastorno de ansiedad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el trastorno de ansiedad? Pues el trastorno de ansiedad es como un síndrome. Bueno, es un trastorno, como lo dice. Es un trastorno que una persona puede desarrollar cuando literalmente sus emociones y su capacidad de, como se dice, de soportar esas emociones fuertes se desborda. Es como si un pequeño mecanismo primitivo de nuestro cerebro se activara, porque no sé, creo que no todos lo saben, pero nuestro cerebro aún es muy primitivo. Básicamente el ser humano ha evolucionado, pero su cerebro no, su cerebro sigue exactamente igual. Y el trastorno de ansiedad es un mecanismo de defensa del cuerpo, del cerebro, ante reacciones y ante acontecimientos que te ponen en un peligro inminente. Debido a eso, pues tu cuerpo experimenta una carga de adrenalina, experimenta taquicardias, tienes ansiedad, o sea, mucha ansiedad, tienes ¿cómo se dice? Muchas ganas de correr, muchas ganas de llorar, muchas ganas de gritar, tu cuerpo tiembla mucho. La verdad es que yo temblaba demasiado en esa época, y era tanto el temblor que parecía un chihuahua, literalmente. Y no podía dormir. Creo que lo peor del trastorno de ansiedad es no poder dormir. Y mucha gente dice, ay, es que yo me gustaría dejar de dormir y que no sé qué, y así no perdería el tiempo. Pero créanme, amigos, no saben nada, no tienen ni idea de lo que es no poder dormir. No poder dormir es horrible. Yo estuve, sin mentir, estuve 3 semanas despierta sin poder dormir, sin medicación, sin nada. Y fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Y les explicaré por qué. Cuando uno no duerme, empiezas a tener como que pensamientos suicidas, empiezas a ver cosas, empiezas a tener alucinaciones,
pierdes la capacidad de moverte, la capacidad de hablar, la capacidad de pensar por ti mismo. Entonces es muy peligroso no dormir. Es básicamente como tener esquizofrenia sin ni siquiera tenerla. Parecido. Entonces fue algo que la verdad no le recomiendo absolutamente a nadie. Nadie debe de pasar por eso. Nadie debe de tener ninguna enfermedad ni ningún trastorno. Así que, por favor, si ustedes son estudiantes, no consuman mucha cafeína, no consuman mucho azúcar, no se desvelen tanto y traten de comer saludable y hacer ejercicio regularmente, por favor. Y como sé que la mayoría de los que me ven son niños o son adolescentes, pues quiero más que nada darle estos consejos porque sé que ustedes todavía están a tiempo de revertir todos estos problemas que uno acarrea cuando es adulto. También no fumar, no fumen amigos, no lo hagan. Yo también lo hacía y no, es lo peor que puedes hacer. Después de haber sintetizado todo esto, que como dirían, no me cuentes tu vida, crack. Entonces, pasamos al punto que nos interesa, que es The Promised Neverland. Y ustedes se preguntarán que por qué The Promised Neverland es relevante en este relato que les estoy diciendo, que les estoy contando. Pues la razón por la que The Promised Neverland es relevante es porque no era suficiente, no era suficiente que yo estuviera enferma, entre comillas, del trastorno de ansiedad, sino que debido a la zona geográficamente en la que yo me encuentro viviendo en este momento, existe algo llamado mosquito del dengue. Entonces, encima de que yo estaba en un estado mental vulnerable, viene y me da el virus del dengue, que básicamente es un virus igual o casi igual de mortal que el virus que actualmente está rondando entre nosotros. Y el virus del dengue lo que hace es básicamente atacar tu sangre. El virus del dengue ataca tu hemoglobina y ataca a tus plaquetas. Como ustedes recordarán, si algunos de ustedes vieron el anime de Hataraku Saibo o el manga, se darán cuenta de que las plaquetas se encargan de hacer un pegamento que evita que la sangre, que la sangre vuele al exterior del cuerpo, básicamente. Y las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre. Pero pues ¿qué pasa? Que si viene esta enfermedad, viene este virus y te ataca eso, y uno tiene el peligro de tener hemorragias internas. Entonces es un virus bastante peligroso que puede ser mortal. Y yo estuve enferma durante un mes con este virus, que tuve una fiebre muy fuerte. Y básicamente no me moví, no podía moverme, estuve muy débil, bajé casi 10 kilos y no podía moverme absolutamente nada. Y lo que más me asustó es que al menos yo soy una persona que me hago chequeo médico mensualmente para ver que todo esté bien con mi salud. Realmente me interesa mi salud. Entonces, cuando yo fui a hacerme unos análisis para checar cómo estaba mi salud, me di cuenta, o al menos el médico interpretó los análisis, que mi sistema inmunológico estaba completamente débil, estaba completamente exhausto, y que si yo no me recuperaba de mis plaquetas, o si no subía el índice de plaquetas de mi cuerpo, moriría. Tendría una hemorragia y moriría. Entonces, pues imagínense ustedes escuchar eso así como de, no, pues te vas a morir. Entonces, así como de que, ok. Entonces, hice lo imposible para subir mis niveles de plaquetas, pero obviamente eso también conllevaba a tener un reposo absoluto. Literalmente no podía ir a la escuela, no podía moverme, no podía nada. Y fue horrible.
Entonces, pues obviamente, pues como lo único que podía mover era prácticamente mis manos, pues me la pasaba en mi teléfono. Y a lo que empecé como que a pues a buscar qué podía hacer en el teléfono, ¿no? Ver documentales, ver películas, no sé. Entonces empecé a leer mangas. Yo tenía muchos años, tenía casi 10 años sin leer mangas. Yo no tenía ni idea cuáles eran los nuevos mangas existentes. Básicamente, yo me quedé en la época en donde apareció Chobits. Así que imagínense qué tan viejo ya estaba mi repertorio de mangas. Entonces yo empecé a leer un manga que no recuerdo el nombre, pero me pareció muy interesante. Y por andar así como que buscando más capítulos y todo eso, me topé con una portada a color de una hoja a color de Promise Neverland. A lo que dije, eso está muy interesante. No lo sé, me llamó mucho la atención la portada a color. Cuando lo vi dije, eso está muy, muy bien elaborado para hacer un manga, porque la mayoría de las imágenes de mangas que he visto, la mayoría eran como que hechas a mano. O sea, todas las imágenes que vemos están digitalizadas, pero casi la mayoría de las Shonen Jump vienen en un formato más tradicional. Entonces empecé a indagar más sobre este manga de The Promised Neverland, porque lamentablemente cuando yo lo empecé a leer, o cuando leí mis primeras páginas, estaba dentro del arco de Goldie Pond, que obviamente yo no sabía que era Goldie Pond ni qué era lo que estaba sucediendo. Solo vi que apareció un monstruo muy elegante y muy con mucha personalidad. Entonces me llamó mucho la atención. Y dije, esto se ve interesante. Entonces fue que indagué más y busqué más. Y así fue que empecé a leer The Promised Neverland. Y de ahí empecé a leer los pocos capítulos que habían salido hasta esa fecha. Y realmente me atrapó bastante, no les voy a negar. Entonces, pues empecé a comprar tomos españoles, porque en esa época todavía no existían los tomos de Panini. Los tomos de Panini se empezaron a publicar en el 2019, básicamente el mismo año en el que salió el anime. Entonces, pues mientras la única manera era leerlos online. Intenté leerlos legalmente desde la Shonen Jump, pero ya saben que solo está disponible pocos capítulos porque hay que hacer una como suscripción muy extraña. Y por alguna razón nunca he entendido cómo hacer eso. Nadie me ha explicado cómo suscribirme a la Shonen Jump o cómo puedo leer todos los capítulos. O por ser de Norteamérica o de ser del continente americano no puedo leer todos los capítulos legalmente, no lo sé. Entonces fue que empecé a leerlos en, creo que Tu Manga Online o algo así. Creo que empecé a leerlos en inglés, más que nada, en Jaminis Bots, porque no me gustaba la versión en castellano, porque pues yo soy de México. Aquí el español es muy raro y muy neutral, casi siempre. Entonces pues la versión en castellano es así como que un poco extraña. No me gusta del todo. Sin ofender, ¿verdad? Porque yo admiro mucho los españoles. Y la verdad las ediciones de Norma Editorial me gustan mucho. Tienen mucha calidad. Y ellos han traducido las novelas. O bueno, 2 de ellas, faltan otras 2, pero no importa, yo esperaré hasta que ellos la traduzcan. Entonces, debido a todo este acontecimiento que pasó en mi vida, encontré The Promised Neverland. Y ahora actualmente The Promised Neverland es tan parte de mi vida que incluso mi familia sabe que es The Promised Neverland. La ventaja de The Promised Neverland es que afortunadamente ellos
cuenta ese dicho de que no juzgues a un libro por su portada, porque todas las portadas de su libro son extremadamente bonitas y amigables y family friendly. Pero en la realidad, si tú abres o lees un libro de The Promised Neverland, es todo lo contrario. Pero en lo personal creo que ha sido la lección más sabia que he hecho en caso de anime y manga, porque creo que fue el primer anime y manga que mi familia no lo vio como algo satánico o como algo malo. Porque como ustedes saben, yo adquirí un artbook y pues obviamente como es un artbook y es un libro de ilustraciones, pues obviamente está más a la mano y es más interesante porque está grande. Entonces al menos en mi casa, tanto mi madre como mi abuelita lo checaron y la verdad es que les gustó mucho, les llamó mucho la atención, porque la mayoría de los personajes que están ilustrados son niños y pues los niños son bonitos. Entonces pues ha sido como que quiero pensar que eso llegó para darme un equilibrio en mi vida, putaco, o algo así, no lo sé. Porque la verdad es que nunca había sido parte de un fandom o nunca había sido parte de algo, de tener ese calibre de estar traumado con algo. Bueno, más que con Sonic the Hedgehog, pero Sonic es diferente, Sonic son videojuegos. Pero bueno, supongo que es casi lo mismo. Pero pues bueno, este es todo lo que puedo decir hasta hoy. Que es mi historia sobre por qué me gusta The Promised Neverland y por qué ayudó a mi vida. Realmente The Promised Neverland me ha dado muchas lecciones de vida. Realmente, o sea, es así como que me ha abierto los ojos a muchas cosas sobre la adopción de niños, sobre qué pasa con todos los niños que hay allá afuera que no tienen padres, sobre la genética, sobre lo importante que es que los niños de hoy, que las generaciones futuras lean libros y aprendan. Y que lo más importante es que no se trata de aprender, sino que te puedes divertir aprendiendo. No hay necesidad de forzar la educación o el aprendizaje. Y eso es lo que nos enseña mucho de Promised Neverland. Esos niños no son inteligentes porque sí, sino porque mamá Isabela les ha fomentado su educación, les ha fomentado el aprendizaje mediante el juego, y eso creo que es algo maravilloso. Yo, si fuera un educador, trataría de aprender sobre Isabela, porque quieran o no, mamá Isabela hacía lo correcto con sus niños. Bueno, no siempre, pero ustedes me entienden. Así que creo que hasta aquí sería el video de hoy. Sí, sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video bien pequeño, una pequeña reflexión, una pequeña plática sobre mi vida. Ya sé, lo repito, no me cuentes tu vida, crack. Pero espero que les guste y pueden comentarme en los comentarios si The Promised Neverland ha sido relevante para su vida o ha sido un manga más de la Shonen Jump. Hasta la próxima, cuídense mucho, lávense las manos, pónganse un cubrebocas al salir de su casa y recuerden que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.